¿Ya está transmitiendo? Yo ya. Oye. Voy a poner acá para que no esté tan lejos. Ni siquiera. Para pasar por atrás. Nos movemos aquí, pero pasamos. Sí, te digo que estuvo. ¿Te tocó torta de contestar? ¿no? ¿Tu torta saqué? Aquí le invitó. Saludos, es que el pita, ¿no? Lo único que viste comiendo tortas ahí con el chocolate es aquí. Yo llegué a comprar y vino. ¿Dónde están los reportajes? No sabía. Todavía no están. Ya te la pagué. Ya te pagué la torta. La mujer me la va a catalizar otra vez. Sale carito comprar una torta más. Me quedé porque tenía que llevar unas cosas con algunos ustedes. Ya se te compró el tema ahí, todavía no. Y se nos olvidó. Ya tienes que ver cómo. No, pues ¿dónde está ahí en la moneda del aire? Europa me quedé Puede funcionar como bueno.
¿Qué acciones para empezar a hacer una técnica No, gracias, ayuda. ¿Viene el secretario? No, Ah, ok. pero Ah, vamos a la no, pero ya iba. ya está, ya se están tardando. Al rato, me país. Gracias. George, la verdad es que. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la presentación del libro Semilla de Sabiduría. Agradecemos a la diputada Miriam Gudiño Espíndola, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por hacer posible este evento en tan significativo recinto. Gracias, diputada, por ser gestora de estos espacios culturales que sin duda enriquecen y fortalecen a la comunidad colimense. Sea usted bienvenida. Agradecemos la presencia de la diputada Sonia Hernández y de la diputada Glenda Ochoa. Bienvenidas, diputadas. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales en representación del secretario de Educación y Cultura y del director de Educación Pública, la maestra Irma Vargas Delgado. En representación del subsecretario de Cultura, asiste Carlos Augusto Rodríguez Herrera. En representación del secretario de la sección 6 del CENTE, lo representa la maestra Marta Elia Farías. Agradecemos también la presencia del maestro Federico Rangel Lozano, regidor del Ayuntamiento de Colima. Damos la bienvenida al maestro Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre, quien es el autor del libro y el motivo del que todos nos encontremos aquí reunidos. Agradecemos también la presencia de la maestra Julia Lisset Verduzco Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, y al maestro Julio Alberto León Pérez, presidente de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores AC, quienes participarán en esta presentación como comentarista de libros. Bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la voz a la diputada Miriam Gudiño Espíndola, anfitriona de este evento.
saludo con mucho respeto a cada uno de los integrantes de este presidio, mis compañeras diputadas, la licenciada Sonia Hernández, la licenciada Glenda Ochoa, que además son integrantes de la Comisión de Educación, la cual tengo el honor de encabezar. Saludo también con mucho respeto al maestro Miguel Vladimir Rodríguez, autor de este libro, compañero, amigo de muchos años, a la maestra Yuli Verduzco, también compañera, amiga, maestra, al maestro Julio León, que también además fue mi maestro en la escuela normal y que también le tenemos mucho respeto, a Nitega Miño, también compañera maestra, y que bueno, creo que estamos en familia. Saludo también a los invitados especiales, maestra Irma, maestra Marta, maestro Federico, en representación del subsecretario de Cultura, también muchas gracias por estar aquí, y a todas y a todos los presentes, porque creo que hay una causa muy importante que nos une el día de hoy. Creo que como docentes el tema de la lectura y la escritura es parte de la vida diaria y cotidiana de un maestro, que es algo que no podemos dejar desapercibido nunca y que toda la vida estamos metidos en ese tema. Creo que hoy en día es muy importante seguir fomentando la lectura. Por aquí tengo el gusto también de tener a una chica, Luna. Por ahí, Luna, párate. Ella es una chica lectora, muy chiquita, que tiene su sala de lectura por innovación propia, por iniciativa propia, y que son las cosas que nos da gusto que sucedan y que tenemos que seguir propiciando. Pero ¿cómo van a seguir si no las impulsamos, si no las fomentamos, si no las presentamos? Es por eso que el día de hoy a mí me da mucho gusto estar aquí en este recinto significativo y con la presencia de todos ustedes para escuchar estas historias de vida que el maestro Miguel Vladimir nos va a compartir y que seguramente nos llevaremos muy dentro del corazón, y con esa motivación, ¿por qué no?, de que el día de mañana algunos de ustedes también tengan ese gusto y ese deseo de escribir un libro y que se puedan presentar a los compañeros maestros. Entonces, maestro, que seas el día de hoy una inspiración para todos nosotros y bienvenido. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a los comentarios por parte de la maestra Julia Lisset Verduzco Torres, a quien me permitiré presentarla. La maestra Julia es licenciada en Educación Primaria por el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero. Cuenta con maestría y doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Al margen de su labor docente, ha impartido cursos para estudiantes de secundaria y telesecundaria, así como talleres y cursos estatales y nacionales a docentes del nivel primaria. Ha participado en programas de radio y televisión estatal como conductora y productora, así como facilitadora de talleres en el ámbito de la oratoria, gramática y política. Actualmente es catedrática de Licenco. Bienvenida y adelante, maestra Yuli. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Miriam, diputada, a las diputadas Glenda, Sonia, muchas gracias, pertenecientes a la Comisión de Educación. Muchas gracias al maestro Julio, que el día de hoy compartimos panel como comentaristas de este producto, de esta obra, de este libro. Gracias, maestra Nique, también por acompañarnos en esta antesala del libro Semillas de Sabiduría, y por supuesto muchísimas gracias al maestro Miguel Vladimir por ver en nosotros el perfil para poder compartir esta tarde la lectura y el contenido de este libro. Bienvenidos sean. Esta es una charla, como ya le dijo la maestra Miriam,
estamos en familia, los docentes, los maestros, a los maestros nos gusta charlar, nos gusta contar historias, a los maestros nos gusta compartir. Y bueno, pues esta tarde probablemente dejamos de tomar el té o el café con la familia, probablemente ya no tuvimos la oportunidad de compartir la pieza de pan de Comala, pero venimos a compartir la lectura y eso también es importante porque nutre el alma y nutre la mente. Y bien, hablando de alma y de personas, de seres, de hombres, con un alma inquieta, exploradora, visionaria, nace en la bella ciudad de Colima un hombre, el hombre que le ha dado fondo y forma a este libro. Estudiante de espíritu inquieto, formador de formadores y sobre todo ferviente amante de la vida. A través de sus propias experiencias, Vladimir le imprime a esta, su primera obra escrita, fe y conciencia. Términos expresados afablemente en sus líneas como constructos de inconmensurables memorias que quedan grabadas para la historia en este libro. Y en medio de un escenario cotidiano, transitando por espacios perfectamente imperfectos, habitando el momento más sublime de su andar, surgieron ideas, inquietudes, dudas, y al unísono surgieron también reflexiones. Amorfismos de la mente que sin preguntar invadieron la totalidad y llegaron iluminando la mirada. Surgen entonces semillas de sabiduría. Eslabonado con cavilaciones propias que lo enriquecen, que le dan forma, y expone el autor estas reflexiones de forma desnuda, un desnudar del alma. El ser divino hablando a través de las palabras de un hombre que encuentra exquisito compartir con el mundo su entender de la vida como parte de sus tareas terrenales. Y hago aquí una pausa. A los maestros nos gusta pausar y preguntar. Y una pregunta entonces queda en el aire para cada quien. ¿Cómo quieres vivir esta experiencia llamada vida? ¿Cómo quiero vivir esta experiencia llamada vida? Con esta pregunta cierra uno de los capítulos del libro. Y vamos a estar conversando un poquito acerca de esto. Si me permite el maestro Julio, no sé, maestro, podemos estar platicando para compartir, conversar sobre esto. Bueno, buenas tardes. Esta pregunta que nos puede mover, maestro, ¿cómo queremos vivir esta experiencia llamada vida? Son célebres, son semillas muy profundas del autor. ¿Qué te puedo decir? Cuando llegó Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre a ese primer año de la Escuela Normal de Maestros y vi en él esas ganas de ser maestro, ese tipo de conocimientos que ya me daba él como todo un alumno y que me interrogaba de toda frase que le decía. No me quedaba más que pensar, dije, este hombre va a llegar a ser
buen ser humano y creo que no me he equivocado. Así como yo puedo nombrar, acabo que Miriam dijo que estábamos en casa y en familia, así como Jaime Núñez cuando llegaba bien desvelado, porque se venía a las 4 de la mañana a Minatitlán y me decía: maestro, me da chance de dormir porque mi clase era a las 7. Claro, y ve, tómate un café. Y miren lo que uno da, que es satisfacción, que el alumno supera al maestro. No más que aquí ya voy a decirle al amigo, como dijo Julie, que ya me inició con un ejemplar y quiero que sigas escribiendo más ejemplares, porque tienes ese don y esa dicha, dijeran los escritores, de correr la mano. Y esos sentimientos tan profundos que hay en este libro, de veras que te felicito, porque todos los temas, los 41 temas que aborda el libro, dejan un algo en el lector. Así es, sí, maestro, nos deja un muy buen sabor de boca. Bueno, Semillas de Sabiduría le brinda al lector precisamente caricias a través de las letras, caricias que arropan con ternura la culpa, la ira, el orgullo, el ego en sí. Expresa el autor que el espíritu dotado de virtud enfrentará al ego embriagado de poder y posesión, siendo la mente su principal campo de batalla. Apartado en el que se explican las diferentes luchas que debemos enfrentar los guerreros, como nos llama el autor en el libro, asumiendo como principio que el miedo sin control es el germen de la derrota. El miedo sin control es el germen de la derrota. En Semillas de Sabiduría encontrarás calma, pues cuando te sorprendes incontrolable fuera de ti mismo, unas cuantas líneas de este plácido texto podrán orientarte en la búsqueda de la calma. Las anécdotas que el autor comparte le permiten a quien toma con valentía este libro y poder ver ese destello de luz y continuar con su camino del autodescubrimiento y el desarrollo personal. Me quedo con una frase que creo que con Miriam me puse de acuerdo, y hay mucha gente de la sección 6 y de la sección 39, y siempre he sido muy franco y con mis pies en la tierra, que hay una frase que me sacudió en este texto de mi amigo Vladimir, que dice: el maestro mediocre cuenta, el buen maestro explica y el superior demuestra, pero el gran maestro inspira. Y creo que así como hace muchos años Colima fue tierra de docentes, ocupamos rescatar eso, maestro que inspire. Y más ahora que estamos en estos tiempos, yo le llamo, es mi frase, en este tiempo tan vertiginoso, que ocupamos maestro que inspire. Basta ya de tanto papeleo, planeación y todo. Maestros que inspiren. Y miren, creo que sí lo inspiren, porque estábamos antes de entrar al libro, antes de entrar al evento, tantas cosas que platicábamos él y yo, él como alumno y yo como maestro, y fui su amigo en la normal de maestros. No me corrijan, a mí siempre me gustó normal de maestros, ya el instituto, los nombres no hacen a las instituciones, mi normal de maestros. Entonces,
queda eso de Vladi, que ha sido un excelente maestro, que lo he inspirado para que siga publicando y que está en él, ya que tengan este libro en sus manos se van a dar cuenta de cuántas palabras tan bonitas. Me hizo decir, digo que me hiciste volver a agarrar el diccionario porque ahorita con unas cosas que traigo como presidente de la asociación después de estar leyendo y tuve que recurrir al diccionario. Que palabras tan bonitas que dices, que te felicito. Y cuando te tengo una sorpresa, que ha sido coincidencia, pero cuando me toque a mí, te lo voy a mencionar. Continuando, en relación con lo anterior, el autor comparte que en uno de esos días en que todo parece gris, se dispuso a centrarse en su respiración hasta conseguir un punto de quietud. Conforme empezó a revivir nuevamente los hechos de un acontecimiento, llegó al estado de quietud. Poco a poco la emoción comenzó a disminuir y en ese momento el coraje empezó a desvanecer. Al texto dice: y pude ser testigo nuevamente de lo acontecido. Visualicé que me acercaba a cada una de las personas que me habían dañado. Ya no sentía rencor, sino compasión. Así que en ese mismo estado de visualización abracé a cada uno de ellos y les dije desde mi pensamiento y emoción: te perdono, que la paz esté contigo. Y en ese momento el poco rencor que quedaba se evaporó de mí. Todo guerrero y guerrera, como lo denomina el autor, debería de tener en sus manos y en sus pupilas este extraordinario material que instruye, que orienta y deja al lector una tarea de vida con propósito, con objetivo, con amor. Las reflexiones que aparecen en Semillas de Sabiduría en forma de cuestiones le permiten al lector o lectora interactuar con el autor. Por ejemplo, cuando preguntan: ¿y tú estás viviendo tus proyectos? ¿Estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida de los demás? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Por qué eres como eres? ¿Qué es lo que dejas entrar en tu mente? ¿Eres autosuficiente? ¿Cómo estuvo tu día? Culmino mi participación con otro fragmento que aparece en este compendio de reflexiones propias del autor, en donde se menciona la palabra gratias. Proviene del latín y significa gratitud, concepto que es mucho más grande que un mero formalismo social y que en un sentido más profundo lleva consigo un estado mental, emocional y espiritual de la persona. No me resta entonces más que externar un enorme agradecimiento a quien viera en mí la persona idónea para recibirlos esta tarde en la antesala de Semillas de Sabiduría. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, maestra Yoli. A continuación, daremos el uso de la voz al maestro Julio Alberto León Pérez, a quien
quien me permitiré presentarlo. El maestro Julio es licenciado en Educación Primaria de su normal de maestros, como le acabo de comentar. Cuenta también con la licenciatura en Educación Física por el Instituto José Vasconcelos. Se ha desempeñado como profesor en los niveles de primaria, secundaria y educación superior en distintas escuelas dependientes de la Secretaría de Educación y Cultura y la Universidad de Colima. Entre sus obras publicadas se encuentran Remembranza gráfica del básquetbol en Colima 1 y 2, Juegos y aprendizaje, Remembranza de las escuelas normales, el cual fue presentado en la Feria Internacional del Libro en el 2016. Bienvenido nuevamente, maestro. Gracias. Con el permiso de la señorita diputada, de Miriam, de las autoridades que nos acompañan, de la familia de Vladi, de la gente de la sección 6 y 39 y de todos los que se encuentran en este recinto del pueblo y a los medios de comunicación que nos acompañan. Un día entré a su oficina, me mandó a llamar, muy poco iba, porque les vuelvo a decir, donde mis trabajos, que yo sé hacer mi trabajo, no ocupo andar atrás del jefe para que me diga qué tengo que hacer. Y me mandó a llamar. ¿Qué hice? Acaba de pasar un desfile de 20 de noviembre. Me dice, pásese, maestro. Me enseñó un pequeño borrador. Dice, siéntese y léalo. 150 cuartillas. Dije, bueno, mi jefe me está diciendo que lea, pues voy a leer en borrador. Hora y media, lo terminé y le dije, enriquécelo y cuándo lo vamos a publicar. Y miren, aquí estamos. Posteriormente me manda a llamar y me dice, maestro, quiero que me distinga y quiero que sea mi prologista. Claro, no fue tan difícil porque ya me había dado cuenta de qué se trataba la obra. Analizándolo como normalista y como deportista, descubrí que era intrépido y ahora como escritor. Coincidencias. Le di en la licenciatura de Educación Primaria. Desperté ese potencial en ti, Vladi. Formé pensamiento único, autónomo, crítico y creativo. Como deportista, practicamos los valores. Con el deporte, practicamos frases frescas y muy trascendentales. ¿Coincidencia? Dándoles clases tanto a Vladi como a Julie, un 9 de octubre de 1999, terminé mi primer libro. Invité a mi maestra de secundaria, Tere Aguirre, que me dio primero y segundo año en la secundaria, que aquí está. Primeramente me dio clases de taquimecanografía y después me dio clases de español, que es su mamá de Vladi. Llego a la normal y su papá me da historia de México, que un miedo que le tenía. Por cierto, un gran amigo mío, Sergio Amezcua, me decía, maestro, ¿tuvo maestros duros? Dije, miren qué coincidencia, que hoy lo que voy a hablar, hoy me lo están preguntando un adolescente. Maestro, le tenía mucho miedo. Estuvieron en mi primera presentación sus papás. Le mandé la foto hace un momento, donde también sale el papá de Yuli, hace 23 años. Y miren, ahora estoy presentando, que yo creo que desde el cielo el maestro va a estar muy contento que estemos en este recinto del pueblo presentando semillas de sabiduría. ¿Cómo inicia este camino en la estructura de este ejemplar? Vive y deja vivir. Julie, autorreflexión muy profunda que te dice, vive y deja vivir. Y no es coincidencia, maestro. Creo que por ahí algunas personas lo han bautizado esta palabra como diosidencia. Pero bueno, volviendo al tema,
vive y deja, conócete y deja que los demás se conozcan. Y le decía hace unos minutos a Gladys, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso de crecimiento, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso de aprendizaje, nuestro propio proceso de vida. Y si yo quiero o tengo el afán de estar cambiando los procesos de las demás personas, tengo el afán de controlar, no los estoy dejando vivir. Es correcto. Y además, ya cuando el libro empezó a agarrar más forma, fui llamado por el director de Educación Pública más seguido. Ya cuando lo tenía bien en forma, ustedes saben que varios ojos ven más. Y desde aquí yo creo que él va a estar de acuerdo. No la quise traer porque es una persona mayor, pero es una biblioteca andando. Y me dice, maestro, le digo, oye Vladi, ¿qué te parece si le ponemos otros ojos? Adelante, maestro. Y desde aquí yo le quiero agradecer a la maestra Mirtea Acuña Cepeda, una miembro de la Asociación Jóvenes de Escritores, que a sus 85 años fue a la oficina de él a darle una última revisada a este tan interesante texto, que después me mandó llamar y salió muy emocionada con cada una de las reflexiones, como les digo a ustedes aquí, tan profundas que hizo Gladys de Semillas de Sabiduría. Ayer fue una fecha muy importante. A lo mejor no se ve tanto por las situaciones que estamos pasando en Colima, pero hasta esa visualización tuvo mi amigo en el libro. Y yo sí quiero preguntarle, su maestro, dice, yo le puedo preguntar al autor, y luego aquí está su esposa, ¿qué tipo de amor predica en su vida? ¿Qué es el amor? ¿Sentimiento, emoción, fe o decisión? El amor empieza por una decisión y se deja ver con la fe y la confianza. Las cosas importantes se construyen todos los días y lo que no es importante no se construye todos los días. El amor es una decisión con fe, maestro. Eso es lo que tratamos de fomentarlo todos los días. Julie, el autor, nos refiere que los paradigmas de salud, economía, construcción social, educación y política, ¿cómo visualizas tú esas palabras que plasma en su libro, esos paradigmas en esos 5 aspectos? Hay una frase que me encantó, maestro. Coincidentemente toca usted el tema, en el libro aparece muy claro, donde dice el autor, no pretendo en ningún momento ver a mi prójimo como un enemigo. Para poder comprender esta frase, necesitamos conocernos profundamente, maestro. Y nada más el cierre de mi intervención en este sentido, conocer o conocerte a ti mismo te permite saber cuáles son esos dogmas y esos paradigmas y esas creencias y todo ese cúmulo o ese bagaje que te conforma. Y entonces, solo entonces así puedes saber en dónde estás parado, hacia dónde vas, hacia dónde caminas y hacia la respuesta de la primera pregunta: ¿cuál es o cómo quiero vivir esta experiencia llamada vida? Es correcto. En esa ocasión, cuando me mandó llamar por primera vez y me dijo el maestro Vladi, maestro, ¿cuántos libros lleva? Le digo, 5, y como que la respuesta lo desanimó. Le dijo, pero ¿no crees que eso es de 1 año, 2 años? Si esto fue, él lo empezó a maquinar hace 10, 12 años, entonces no cualquiera hace un libro. Dijo, van a venir las críticas, pero recuerda que un entrenador profesionalmente me dijo, ser criticado, ser admirado. Así que vengan las críticas y que esos que critican se pongan y se sientan a hacer un libro, que creo que no es tan fácil.
Es momento de dar gracias. Pero Vladi, ¿a quién le da gracias? ¿A lo espiritual, a lo social, a lo emocional, a lo psicológico? Si no me equivoco, eso lo vimos en la página 14 o 15. Y me voy a adelantar un poquito en mi intervención. Si algo a mí me ha enseñado la vida, es a que no hay logro personal que no merece ser agradecido. Empezando simplemente con la bendición de estar aquí, en este momento, en este presente. Porque hay muchas personas que no tienen el privilegio de estar. Empiezo agradeciendo al Creador, como tú le quieras llamar, pero a esa mente que está más allá del pensamiento y que sostiene todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos y todo lo que hacemos. Empiezo con ese agradecimiento. Agradezco lógicamente a la vida. La vida es maravillosa, con espinas y con perfumes, con senderos y con caídas, pero es maravillosa la vida, porque es la única experiencia que tenemos como tal. En el contexto de ese libro, ¿a quién agradezco? A todas las personas que me ayudaron de manera visible y no visible, tanto para las que me impulsaron para hacerlo y para las que no, porque también hay que ser agradecido cuando alguien no cree en ti, porque te reta, te demanda, te invita a explorar tus miedos, a seguir adelante. Específicamente a las personas que se involucraron directamente. Unite, que ha estado conmigo desde que empezamos esta cuestión de Infinito Logos, ya lo voy a manejar en su momento. Al maestro Fulberto León Pérez, a la maestra Metea Acuña, a la maestra Niña, diputada, a los diputados que han hecho esto posible, a Yuli. ¿Cómo no lo voy a mencionar a mi familia, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi maestro de quinto y sexto, que aquí está, al maestro Paco Zaragoza. Al maestro Federico, que hace muchos años el maestro me invitó a dar una charla, a recordar más sobre desarrollo humano. Y ahí fue más o menos a la par y que empezó a germinar y a trabajar este libro. Gracias, a veces lo decimos como un modismo. Si hay una semillita de reflexión sobre lo que es gracias, que nos acostumbramos a decirlo de manera automática, y a los niños y también a mis hijos les digo que ¿cómo se dice? Pero no te das cuenta de la trascendencia que lleva la palabra gracias. Gratitud, bendición a la persona que le estás agradeciendo. Gracias. Semilla, cada uno de los cuerpos que forman parte de un fruto que da origen a una nueva planta. Sabiduría, conocimiento profundo de ciencias, letras o arte. Quiero terminar mi participación. Felicidades por esta obra, reconocimiento a tu labor y un exhorto al compromiso de dar siempre lo mejor de ti. Recuerda que una lámpara nunca se pone debajo de la cama y que un tesoro no sirve de nada si está enterrado. Tú eres el presente del mañana. Dios bendiga tu labor y lo que vendrá de ella. Felicidades, maestro Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre. Agradecemos la intervención del maestro Julio León y damos el uso de la voz al autor del libro Semillas de Sabiduría, el maestro Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre, quien actualmente es catedrático del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en el sector educativo, entre ellos integrante del Grupo Académico Nacional de la Reforma Integral para Educación Básica 2010-2012, director general del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero,
del 2012 al 2015, director de Educación Pública del Estado de Colima del 2013 al 2021. Desde hace varios años escribe su blog Infinito Logos, espacio enfocado a la reflexión personal y social, así como también ha impartido conferencias sobre temas de desarrollo humano y educativos. En el 2020 consolida el concepto de Infinito Logos como un espacio de reflexión donde se puede tener acercamiento práctico a la filosofía, psicología, sociología y espiritualidad en contextos actuales. Bienvenido nuevamente, maestro. Este espacio es todo suyo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente, permítanme iniciar con una expresión. ¿No? Estoy muy contento, estoy muy emocionado, creo que no lo puedo disimular, de estar aquí presentando este libro en este recinto, en el Congreso del Estado, en la Casa del Pueblo, en el lugar donde se practica y se ejerce la democracia, donde se habla de los temas que le dan rumbo a nuestra sociedad. ¿Qué mejor recinto que este? Agradecerte, maestra Miriam Godín Espíndola, a toda la Comisión de Educación, a las diputadas que nos acompañan, a la diputada Glenda, a la diputada Sonia, por la confianza. Yo les agradezco mucho la confianza de permitirnos estar aquí y platicar un poquito de esta obra. A los compañeros que me acompañan aquí, muchas gracias. Maestro Julio y la maestra Yuli, creo que ensayaron antes, yo no sabía, quiero decir, pero muchísimas gracias. Me han dejado realmente sorprendidos por el análisis que han hecho de este libro. Y quiero agradecer a los invitados especiales, a mis compañeros maestros y maestras de la sección 6, de la sección 39, a mis amigas y a mis amigos, por haber dedicado ese tiempo de venir aquí el día de hoy, en un tiempo que no es muy propicio. Por un lado tenemos la pandemia y por otro lado tenemos un tema importante de seguridad. Pero yo comentaba en un grupo excelente que tengo, en la normal, que tengo varios alumnos que me acompañan, que cuando dejemos de hacer lo que nos gusta hacer por miedo, es que vamos a tener un serio problema. Educar es un derecho humano y trabajar en cultura es el porvenir de las nuevas generaciones. Al estar aquí expresando este cúmulo de ideas, estamos haciendo patria y estamos generando que los que vienen atrás de nosotros puedan seguir por el camino de la educación y la cultura, que es el futuro de las sociedades. En este espacio yo quiero platicarles un poquito cómo surge este libro, porque no fue un libro que fue concebido desde un primer momento. Muchas veces una obra, desde un primer momento dices, quiero realizar un libro. Los que me conocen saben que siempre he tenido una ilusión de hacer un libro, pero yo nunca creí que iba a hacer esto. ¿Cómo surge esta parte? Yo les comento que este libro se generó a lo largo de toda mi vida prácticamente. Cuando estaba en la normal, antes de que el maestro Julio me diera clases, aunque ya estábamos en el taller de básquetbol. Yo, como todos los adolescentes, tenía esa trama en tu vida cuando buscas una identidad, cuando buscas un ejemplo, cuando buscas una personalidad propia. Y cuando pasa esto, uno está muy confundido. Yo no fui la excepción. Y en ese periodo, una psicóloga, que no me acuerdo de qué nombre, me hizo una recomendación que me cambió la vida. Me dijo, Vladi, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Y a partir de esa recomendación yo empecé a escribir, y al principio por mucha flojera, porque finalmente ves una hoja en blanco y acordarme y me desesperé, medio complicado. Pero empezamos a escribir primeramente vivencia, lo que pasaba día a día, y después empezó a pasar algo extraordinario, al menos para mí. Me empecé a dar cuenta que por medio de la escritura empezaba a clarificar mi pensamiento. Descubrí que la escritura me permitía estructurar el pensamiento y podía yo mismo entenderme. Ese fue el primer paso. Además, recuerdo que en ese momento yo estaba leyendo muchas novelas de Carlos Cuauhtémoc Sánchez,
con La Fuerza de Chesit. En La Fuerza de Chesit, el protagonista escribe un diario. Entonces, pues imagínense, yo con esa recomendación y el libro que me daba otra recomendación, pues yo recuerdo que en ese momento le puse ese diario, el ABD, ¿no? Aprendizaje de vida diaria. Y empecé ahí a escribir, ya no a lo mejor ya no mis vivencias, ya no lo que pasaba día a día, sino más bien quería clarificar mi pensamiento. Y cuando empezó a pasar eso, sucedió que esa estructuración del pensamiento empezó a cambiar a un mensaje. Mensajes que a veces yo mismo me sorprendía porque era algo que no lo tenía yo en el consciente. Y es ahí cuando pasa la magia que le pasa a muchos escritores, cuando te das cuenta que el que escribe no eres tú, que hay algo más atrás de ti que te usa para que escribas algo. Y cuando yo entendí que esos mensajes no nomás eran para mí, fue cuando tomamos la decisión ahí en el 2009 de empezar a publicar esas reflexiones. Pues eso no es un compendio de filosofía, ni occidental ni oriental, ni relativismo ni empirismo. No es un compendio de filosofía, es reflexión de lo que todos vivimos. Es una perspectiva de vida. Y en el 2009 empezamos a publicarlo, buscábamos la forma, y afortunadamente los tiempos nos favorecieron. Había la opción de hacer un blog y empezamos a publicar en un blog con un nombre medio raro, Infinitólogos o Infinitólogos, un trabalengua. ¿Eso qué es? Les quiero compartir por qué ese nombre tan raro, ¿no? Se compone de dos palabras. Infinito, usted lo sabe, lo que no tiene fin. Pero logos es muy diferente a logo, porque cuando hablamos de logo hablamos pues de alguna imagen que representa alguna marca o algo, ¿no? El logos, en un sentido filosófico profundo, significa palabra reflexionada, palabra pensada. El logos, el pensamiento, el conocimiento, la reflexión. Y fue algo que se me hizo muy interesante. Entonces pusimos el logos, pusimos el infinito y quedó Infinitólogos, o como yo lo comento, Infinitólogos. Y ahí empezamos a poner en ese blog algunos pensamientos allá por el 2009. Y al principio pues escribíamos mucho, se lo mandaba a mis amigos, a mis conocidos. Empezamos a recibir retroalimentación. Cuando no escribía me preguntaban: ¿y por qué no escribiste? Y realmente empecé a encontrar ese sabor de poder publicar algo que me servía a mí, pero también sentía que le podía servir a los demás. Pero ¿qué pasa? Como todo en la vida, la inspiración a veces es absorbida por la cotidianidad, por el trabajo. Lo importante se ausenta y lo urgente es lo que es necesario. ¿Y qué pasa? Esa periodicidad, esas publicaciones periódicas se empezaron a perder. Y hubo meses que no escribía nada, y de repente llegaron muchas ideas, y hubo semanas que escribía 4 notas, y así estuvo muy intermitente el blog de Infinitólogos. Terriblemente llega la pandemia hace 2 años, estamos en pandemia. Una crisis que puso de rodillas a todo el mundo. Pero una característica de las crisis es que son momentos de inflexión, donde tomas decisiones y tomas rumbo, no hay más. Y en esos momentos de crisis se generó la idea o la necesidad de poder escalar un poquito el concepto de infinitólogo. Y decidimos hacer una página en Facebook, y decidimos empezar a compartir frases, y decidimos empezar a hacer un podcast, y empezamos a decidir muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese momento de crisis también activa lo mejor de las personas, así como también lo peor. Y ahí empezamos a trabajar el tema de Infinitólogos, y ahí surge la idea de empezar a hacer un libro con las reflexiones. Yo recuerdo una entrevista que me invitó el maestro Paco Araujo y el compañero Braulio para Fox, de sin etiquetas,
Y yo ahí comentaba la intención de hacer un libro que todavía está generándose, una novela muy padre. En un año se las presento, se las recomiendo de ahorita. Pero ahí yo les comenté, ya van varias personas que me dicen que por qué de todas las publicaciones, ¿por qué no se hace un libro? Y empezó a germinar esa idea de hacer un libro, y me puse una noche a revisar todas las que tenían, 40, y dije, no, pues sí es cierto. Sería un error que se perdiera. Eso se tiene que consolidar en un libro en papel. Y empezamos a trabajar en ello. Afortunadamente ahí en la oficina de trabajo tenía a un gran ejemplo. El maestro es escritor, es presidente de la Asociación del Arte. Y yo me recurrí a él para pedirle consejo, para pedirle norte. Y el maestro muy amablemente y desinteresadamente me orientó. Mira, primero aquí era derecho de autor, aquí llenar estas formas, vete aquí, son dos. Me empezó a ver. Y fue un tema realmente muy engorroso, porque bueno, en aquel momento tenía una responsabilidad muy fuerte y a veces es muy complicado darte tiempo para tus proyectos. Pero afortunadamente se empezaron a dar los tiempos. Uno se emociona cuando vas cumpliendo tus metas. Una fuente de motivación muy importante es esa. Ponte metas cortitas y cada vez que las vas cumpliendo te vas motivando. Y antes pensaba que hay que poner metas grandotas para que le llegas a la mitad y ya avances. Yo, a menos en mí, yo entendí que no era así. Era constante todos los días. Y empezamos ahí a construir esto. Y luego se nos vino el gran dilema: ¿cómo le ponemos al libro? ¿Cómo le ponemos al libro? Relatoría, pasaron muchas ideas. Y me acuerdo que estoy platicando con la maestra Anité y tuvimos ahí un debate, porque de repente se me vino a la mente semilla de sabiduría. Y Anité me decía, no maestro, pues ¿cómo pues? Sabiduría, pues sí, reflexionamos un poquito, pero pues no es para tanto, ¿no? Y yo le comentaba, bueno, no hay que tenerle miedo a la palabra sabiduría. Una de las personas más sabias decía que no sabía nada, hablando de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y Sócrates también comentaba, una vida que no tiene examen propio es una vida que no vale la pena vivirla. Examen propio es autorreflexión propia. Eso se le atribuye a Sócrates, porque Sócrates nunca escribió nada. Siempre fue por medio de la oralidad, por medio de la dialéctica y la mayéutica. Entonces, yo me puse a investigar lo que significaba sabiduría. Hay muchos significados, pero en esencia, de manera general, sabiduría es un alto conocimiento de algo, un alto conocimiento sobre algo, pero adicionado con la prudencia y sensatez en su aplicación. Eso es sabiduría. No es solo conocimiento especializado, es tener la prudencia, la sensatez de la aplicación para un beneficio todavía mayor. Y sobre esto uno comenta, bueno, ¿qué diferencia hay entre el que sabe y el sabio? El que sabe dice, sin importar el momento, la condición, las circunstancias, dice porque sabe. El sabio no. El sabio dice cuando es necesario, cuando es prudente, a la persona indicada, en un momento adecuado, para lograr una acción acertada. Esa es la diferencia. Y yo creo que la sabiduría es algo que todos tenemos que buscar de manera utópica, porque nunca la vamos a llegar a alcanzar. Pero en esa búsqueda es cuando podemos evolucionar y avanzar. Y si me permite leer un ratito del libro. El libro son reflexiones pequeñas, sencillas. Es un libro sencillo, con gran profundidad, creo yo. Y me voy a permitir leer unas líneas de un capítulo que se llama Sabiduría.
Y esto habla de una persona que después de probar éxitos, fracasos, alegría, frustraciones, placeres, sufrimientos, nieves y amargura, buscaba obtener la sabiduría. Sin embargo, a pesar de la gran información que poseía, de sus estudios, de sus títulos, de su prestigio social, no lograba llegar a ella. En una noche de frustración extrema y cansado de tantos intentos fallidos, cayó rendido para que finalmente la sabiduría se hiciera presente frente a él. Al verla, inmediatamente supo que se trataba de aquello que tanto buscaba. Él sonrió, pero no le devolvieron la sonrisa. Entonces preguntó: ¿por qué es tan difícil de encontrar? A lo que la sabiduría respondió: yo vivo en la sublime humildad del alma humana. Si sabes buscarme, ahí me encontrarás. Por favor, no te vayas, dijo aquella persona. Dime cómo te busco. Y entonces la sabiduría respondió: empieza por despojarte de todas tus mentiras. Esa es parte de no les digo más para que lo lean, para que lo lean. Pero quisimos poner la palabra sabiduría ahí. Y quisimos también poner semilla, como una alegoría de lo que representa una semilla. Una semilla representa potencial. Eso representa una semilla, potencial. ¿Y qué es potencial? Posibilidad. Posibilidad de hacerse realidad, pero con condición. Para que una semilla germine ocupa condición, ocupa tierra, ocupa agua, ocupa luz, ocupa nutrientes, ocupa cuidado. Por eso es semilla de sabiduría. Que son pequeñas reflexiones que necesitan de la otra parte del lector para poder germinar. Por eso es que en ese momento le pusimos semilla de sabiduría a este libro. Y hay en una presentación que tuvimos en línea me preguntaban cuál capítulo me gustaba más. Realmente todos me encantan y aquí yo veo muchos Vladimirs ahí porque son 12 años de diferencia a veces entre unas y otras reflexiones. Pero hay una que a mí me gusta mucho porque realmente reflejó un sentir, que es aquel capítulo que se llama ¿qué prefieres? ¿Mar de creencias o manantial de conciencia? Y esa semilla de sabiduría hace referencia a toda la información que tenemos actualmente, a todos los caminos y a todos los senderos que hay de la superación personal. En lo personal, yo soy un estudioso, un apasionado de esto, pero hay relato que llegó un momento en que me saturé. Hombre, ya no sabía si irme a confesar, si reactivar mis chakras, si irme a la filosofía ayurvédica, si hacer meditación en loto, si me voy con la cuestión zen. Ya no sabía qué hacer, no sabía a quién creerle. Y me sentía como un náufrago en medio de una tormenta en un mar embravecido y con una pañita de mi personalidad toda quebrada, sin saber qué hacer. Y ahí también relato porque cuando uno empieza a buscar, los mensajes y las ideas empiezan a llegar. Hay que estar más atento. Pero llegan, y te llegan con el consejo de un amigo, de una amiga, te llegan por medio de una llamada de atención, te llegan hasta por correo electrónico, pero llegan esos mensajes. Y yo recuerdo que esto fue en Manzanillo cuando trabajaba allá, fui a comer con unos amigos y llevaba un libro, y ese amigo me dijo de manera muy irónica: oye Vladimir, ¿por qué lees tanto? ¿Qué acaso piensas encontrar la iluminación por medio de la lectura?
Y yo le dije sin pensarlo, le dije no, pero creo que debo saber por dónde empezar. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando te escuchas tú, encuentras las respuestas que estás buscando. Y cuando yo lo dije, caray, creo que ese mensaje era para mí. Y al día siguiente me encuentro por ahí en un libro lleno de polvo una historia sufi, que se trata de una persona que llega a su casa, a su colonia, y ve al vecino que está bajo de una lámpara buscando algo, y ve al vecino así. Entonces el buen vecino, lógicamente, pues, ¿qué le habrá pasado? Se acerca, oiga vecino, ¿qué le pasa? ¿Le puede ayudar? Sí, es que se me perdió mi llave. Ah, espérame, ahorita te ayudo. Y ahí empiezan a buscar abajo de la farola la famosa llave. Pasan 5, 10, 15 minutos, peinan toda la zona, nada hay. Hasta que el buen samaritano vecino le pregunta al otro vecino, oye, pues no hay nada, ¿dónde se te cayó? Dice, se me cayó allá donde no hay luz. Si se te cayó allá donde hay luz, ¿por qué la estamos buscando aquí? Precisamente porque aquí hay luz. Esa historia te enseña de que muchas veces buscamos en el consciente, en lo que otros ya vieron, pero la verdadera llave está en uno mismo, en el inconsciente, en esa casa cerrada, oscura, pero ahí está la identidad, ahí está Dios, ahí está el demonio, ahí está el miedo, ahí están tus anhelos, ahí están tus sueños. Ahí es donde debes de ir a buscar para realmente recontarte y seguir adelante. Y fue ahí cuando dice, bueno, conocer ayuda, pero conocer no es todo. Conocerte es lo que sí te lleva a algo todavía más. Y así como estas reflexiones, hay 40 reflexiones aquí puestas. Y cuando finalmente ya teníamos esto ya por salir, decidimos, bueno, ¿y cómo vamos a invitar a la gente para que lo lea? Porque finalmente la intención de toda obra, de todo texto, es que alguien lo lea. Cuando alguien lee unos párrafos, estos cobran vida y cumplen su función. ¿Cómo invitarlos? Y en ese sentido yo conjuntamente porque me ayudó aquí, pusimos esto en contraportada. Si me permiten, se los voy a leer y con esto voy a concluir. Dice: Semilla de Sabiduría ofrece al lector de manera sencilla la esencia de la filosofía aplicada, partiendo de la autorreflexión sobre los diferentes sucesos de la experiencia de vida del autor. En este libro encontrarás diversas reflexiones que van desde temas espirituales, sociales, emocionales, psicológicos y hasta políticos. Pero eso no lo mencioné ahorita. Las diferentes semillas representadas en cada uno de los capítulos de este libro germinarán en aquellos que decidan ir más allá del paradigma, del condicionamiento, de la doctrina y la costumbre. Esto, amigos y amigas, es Semillas de Sabiduría. Se lo recomiendo de todo corazón. Pues si pueden adquirirlo y pueden tenerlo para que esas semillas cumplan con su función. Yo les agradezco muchísimo a todas y a todos su tiempo, su espacio y sobre todo la confianza al permitirme pues que esas palabras lleguen a su mente y a su corazón. Muchísimas gracias. Abrimos este espacio al público por si alguien quiere hacer un comentario o alguna intervención. La mayoría somos maestros aquí.
Ustedes saben, compañeros maestros, que cuando uno dice alguna duda y nadie dice nada, o dos cosas, o se entendió todo, o no se entendió nada. Digo, yo espero que haya sido la primera opción. Estamos abiertos, si tenemos ahí algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto, será un gusto. Lo digo así, ¿dónde va a estar a la venta? Perfecto. Muchas gracias. ¿Dónde va a estar la venta? Bueno, aquí a la salida, aquí con el maestro Juan Pablo, están los ejemplares. El libro tiene un costo de recuperación de 150 pesos, creo que es un precio muy accesible y es un costo, como se dice, de recuperación. Está a la venta aquí en la librería de Fondo de Cultura Económica, Miguel de la Madrid Hurtado, ahí está también a la venta y lo pueden conseguir también con el autor del libro, es decir, conmigo. Y también lo tenemos, es cierto, lo tenemos también en la plataforma de Amazon, en formato digital y próximamente en formato físico. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues primeramente, Vladi, tengo el honor de poderte llamar así, amigo. La verdad es que me entusiasma mucho estar aquí, verte en en esta nueva experiencia, en esta nueva faceta en la que estás tú atravesando. La verdad que escucharte hablar me da mucha añoranza, me trae muchos recuerdos. Sobre todo ahí cuando hablabas pues de tu incipiente contacto con la escritura. Me acordé mucho cuando dijiste pues que estábamos ahí en el taller con el maestro Julio, que también con mucho cariño, maestro, le saludo esta tarde. Bueno, nada más felicitarte, Vladi, y espero ya poder ver qué nos dejan estas semillas, en qué se convierten, en qué germinan en cada uno de nosotros. La verdad es que comparto mucho la alegría que se te ve en tu cara. La verdad es, para mí, honestamente, es todo un gusto, todo un placer ver cómo las personas que de alguna manera han crecido conmigo se realizan, ver cómo se logran los sueños, y eso es inspirador para mí, a su vez. Igualmente es una motivación, creer y pensar, sobre todo en estos tiempos por los que estamos atravesando, estos tiempos desesperantes, estos tiempos desesperanzadores también. La verdad que muy contento, muy orgulloso de verte, de escucharte y de que este proyecto sea exitoso, amigo. Muchas felicidades y ahí estaremos viendo y leyendo esas semillas. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, con el permiso de las autoridades aquí presentes. Pues Vladi, ¿qué te puedo decir? En el año de 1988 fue cuando yo llegué a la escuela Miguel Hidalgo, recién empacado del seco, primera generación de maestros, con el cambio ya normal de la escuela normal a instituto superior. Y pues realmente haber conocido a un niño en aquel entonces inquieto, alegre, dinámico, siempre ha sido inquieto, pero créeme que compartir este sueño contigo el día de hoy me hace muy feliz, porque siempre a cualquier maestro nos llena de orgullo saber que nuestros alumnos son personas exitosas. El éxito no radica en el reconocimiento público, sino en el crecimiento personal. Y tú has crecido mucho como persona. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en la vida es ser reconocidos como buenas personas. Y eso te lo has ganado a base de trabajo, de reflexión y de entrega. Y que tienes una familia maravillosa. Y decía Julio atinadamente, tu papá hasta el cielo debe estar muy orgulloso de ti. Y yo sé que el maestro que lo conocí, que le tenemos mucho miedo, es cierto, porque ahí viene el maestro Francisco y agárrate en historia contemporánea. Pero realmente creo que Semillas nos va a dejar muchos aprendizajes. Creo que las vivencias es la mejor historia de vida que podemos compartir con la sociedad.
mi respeto, mi admiración, y haber sido tu maestro de quinto y sexto me llena de mucho orgullo. Felicidades, enhorabuena a ti y a todo ese gran equipo que te acompañó a realizar uno de los grandes proyectos de tu vida, que es escribir un libro. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, primero que nada felicitarte, Vladimir, recibe un fraternal abrazo de parte del maestro Adolfo y del maestro Armando Aguilera. Y bueno, comentarles que el maestro Vladimir estuvo en una de nuestras escuelas, en el Mirador de la Cumbre, y empezó con una carpa. Y él empezó trabajando con esos alumnos que eran niños que tenían la ilusión de ir a la escuela, que tenían la ilusión de cambiar sus vidas, y que esos maestros inquietos con su director, y eran pocos maestros, y empezaron en esa construcción de esa escuela, pero no una construcción material, era una construcción de ilusiones, de creer, de pensar. Y ustedes, tú, maestro Vladimir, pues fuiste inspiración de ellos. Después me tocó compartir con él en la Reforma Integral de Educación Básica, que en ese momento me tocaba, coordinar, y siempre veía a todo el mundo, ¿dónde andan? El de historia, el español, las asignaturas, y nos sentábamos, nos buscábamos en las mismas mesas, lo recordarás. Ahí podemos ver esa solidaridad, ese compañerismo, y Vladimir, vengan, aquí está apartado. Y ya llegamos, si no era de platicar de otra cosa, ¿qué le pareció, maestra? ¿Usted cómo ve esto? ¿Cree que podamos cambiar? O sea, siempre fue inquieto, y siempre proponiendo, y siempre buscando, sí lo podemos hacer, maestro, lo vamos a hacer llegando adelante. Entonces, maestro Vladimir, Vladi de cariño, te digo muchas felicidades por eso que acabas de ser. Lo dijo el maestro Julio, todos pudiéramos decir, he hecho, pero ¿quiénes han escrito un libro? No todos. Y este libro me parece excelente, y a mí me encantaría que lo pudieras compartir en esa comunidad, esos niños que fueron tus alumnos, que ahora son papás, y que siembres en ellos esa semillita, porque nosotros como docentes tenemos que creer que las cosas pueden cambiar. Es cuanto. Muchas felicidades. Yo te quiero felicitar, y nunca me diste clase en una aula, pero tuve la suerte de vivir fachada con fachada, y aún recuerdo el primer libro que me regalaste, y ahora hay un libro que tiene tu nombre. Gran parte del hecho de ser maestro es por seguir ejemplo, y he escuchado gente hablando de su desarrollo en el ámbito laboral. Pero yo quiero hablar por los que estamos inspirados por el maestro Vladi. Y ahora tenemos la vara bien alta. Como le dijo el maestro Julio, el alumno tiene que superar al maestro. Y hay muchos alumnos ahora que tienen que superarte. Felicidades. Maestro de la sexta. Gracias por decisión unánime. Bien. Maestro Vladi, yo lo conozco de hace unos años para acá, en su trabajo, en su cargo en la Secretaría de Educación. Hemos coincidido en muchas actividades, en muchos eventos, y ha sido un placer escuchar todo lo que han comentado la gente que lo ha conocido desde más niño, joven, y uno se inspira, claro que sí, que se inspira, porque a lo mejor también en algún momento llegó a pasar por nuestra mente el escribir, el hacer algo, pero también quiero verlo
a partir de ahorita, de los que estamos aquí, que nos hemos nutrido esta tarde de todas estas experiencias, de estas charlas, como dijeron, y que creo o tengo la seguridad de que nos lo vamos a llevar para también ponerlo en práctica. Porque, por ejemplo, yo ya desde que se empezó a decir, yo les estaba diciendo que yo ahorita lo compro, yo ahorita ya voy a leer el libro, porque somos eso, como maestros nos gusta esa reflexión, ese autoconocimiento, aprender, compartir, cosa que le agradezco enormemente que nos comparta todo esto, que esta semilla que usted hoy siembra en la tarde, en muchos de nosotros, la vamos a comenzar a hacer que germine, que crezca, porque en mi caso que trabajo en el nivel de preescolar, dije, mi mente ya rápido dije, el próximo consejo técnico, en ese tercer momento que nos deja, lo voy a compartir con el personal docente. ¿Por qué? Porque precisamente en estos momentos que vivimos de inseguridad, de toda esta pandemia, nos va a hacer que tengamos eso que ocupamos para fortalecernos, nutrirnos, platicarlo, y que desde estos niños pequeñitos de preescolar que tenemos, podamos también llevarlo para que ellos se sientan seguros en donde estamos, pero también hacer que nosotros tengamos respuesta a veces a algo que buscamos y lo encontramos, así como usted lo buscó y lo encontró. Entonces, me da mucho gusto haber estado aquí esta tarde, haber aprendido, haber escuchado. Yo me voy llena de mucha energía aquí, y tenga la seguridad de que también va a rendir frutos en muchos alumnos, no solo en los del INSENCO quizá o en primaria preescolar, y lo vamos a llevar a la práctica. Así que muchas felicidades, de verdad. Le deseo que el éxito de este libro sea muy grande, que le vaya muy bien, estoy segura de eso, y gracias por haberlo compartido con nosotros. Muchas felicidades. Maestro Vladimir, me presento, Denise Ceballos. En su libro menciona que dejó mucho tiempo sus sueños a un lado de escribir por vivir los sueños de alguien más. ¿Al tiempo usted se arrepiente de haberlo hecho? ¿O de qué manera nos puede enriquecer? Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Pero a veces que reflexionaba sobre eso decía, dejé pasar mucho tiempo. ¿Por qué hasta ahorita me animo? Pero es que no lo entendía. Y el costo de entender muchas veces es el tiempo. Pero cuando el tiempo te permite entender, es el mejor tiempo invertido. No me arrepiento, porque si me lo cuentan, no lo entiendo. Tuve que vivir y tuvieron que pasar muchos años para poderlo entender. Y ahí, como se menciona en el capítulo, estaba viviendo los sueños de otros y no estaba viviendo mis sueños. No me arrepiento. En el momento indicado para presentarlo en esas circunstancias, que a veces decimos, es que no son las adecuadas. ¿Cómo no? Claro que son las adecuadas. Cuando uno decide hacer las cosas, las situaciones son las adecuadas y se presentan las oportunidades. En ese sentido, maestra Miriam, que me dio esta oportunidad, la Comisión de Educación, que yo le agradezco muchísimo, pues qué mejor marco de poder estar aquí compartiendo reflexiones y sobre todo esa perspectiva de crecimiento, porque todos nosotros somos una historia. Una intención de este libro es invitar. También uno reflexiona cuánta sabiduría no hay en la mente de los maestros y de las maestras, del padre de familia, de la abuela, de la vecina,
cuántas cosas importantes no nos enteráramos si se decidieran escribir un libro. Y a veces, por cotidianidad, por seguir los sueños de otros, no lo hacemos y se pierde en el tiempo y en el espacio. Todos tenemos momentos de claridad, es algo que tenemos los seres humanos. Hay momentos que te llega la idea, que te llega la inspiración, que te llega el consejo que buscabas. Y algo que me enseñó el camino de escribir este libro es no dejar pasar eso. Si llega la idea, si llega el pensamiento, en ese momento plásmalo, porque esa es la semilla de lo que después va a venir. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Agradecemos la participación del público asistente. Damos el uso de la voz a la diputada Miriam Budillo Espínola para el cierre de este evento. Muchas gracias. Pues para cerrar este evento en este recinto con tanta calma, con tanta atención, yo me voy nutrida de reflexión. Tuve ya oportunidad de leer el libro y creo que nos invita a entrar dentro de nosotros y hacer esas reflexiones, ¿no? Que a veces no tenemos ese tiempo o esa oportunidad de reflexionar de muchas cosas que estamos viviendo día a día. Y decían, hoy hay inseguridad allá afuera y hoy estamos con tanta calma y tanta tranquilidad aquí adentro, y que seguramente cada uno de nosotros nos iremos con algo positivo que podamos compartir con la familia, con los amigos, con los seres queridos. Y es algo que te agradecemos, maestro. Muchas gracias. Estoy segura que hoy nos vamos con esa reflexión y que pues sobre todo poder aplicar todos esos conocimientos en la vida cotidiana que nos hace tanta falta. Y pues bueno, para cerrar, también nosotros el día de hoy tenemos junto con la comisión la entrega de un reconocimiento al maestro Vladimir y a cada una de las personas que participaron en este diálogo, en esta presentación del libro, y pues vamos a hacer entrega para que quede esa constancia de esa actividad tan importante que el día de hoy desempeñamos en este recinto. Agradezco a todas las personas que hoy nos acompañaron, a las autoridades, a los medios de comunicación que también hoy están aquí presentes, y también a los medios propios de comunicación aquí del Congreso, personal del Congreso que el día de hoy también vinieron a apoyarnos en la tarde, fuera de su horario, pero muy contentos y con mucha disposición de apoyar. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a hacer entrega al maestro Julio León de su reconocimiento por parte de mi compañera Glenda Ochoa, y pues que quede esa constancia de su participación, maestro. Muchas gracias. Verduzco Torres, muchas gracias, maestra, por tu aportación. Y por supuesto al autor que el día de hoy nos deja esa enseñanza, y hoy nos vamos muy reflexionados, muy calmados y muy contentos. Muchas felicidades, y que no sea el último libro, que sea el inicio y la inspiración de muchos más, como ya lo hemos dicho.